recurrencia, tuvimos que determinar el peso del algoritmo llamado. En este caso, el peso del algoritmo merge, ¿no? Y aquí que analizamos, simple, 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 y aquí de repente me encontré con un while, ¿sí? Que por la naturaleza podía ir desde un principio hasta un final, ¿sí? Intentando hacer algo. Imagino que lo hacía muchas veces, no puedo determinar cuántas si no tengo tabla de conteo, ¿sí? Y me fui a analizar esto. Y aquí dije, aquí es donde está recorriendo, ¿no? Está haciendo el recorrido de todo lo que le sobró en TMP, ¿sí? Se lo está copiando, ¿sí? Todos los que no ordenó y se lo está copiando porque le faltó. Acuérdense que el merge trata de ir viendo. ¿Quién es menor? Este, sube arriba, avanza. ¿Quién es menor? Este, sube arriba, avanza. Eso ocasiona de que un grupo se quede más con valores que todavía no se han llevado arriba ordenados que con los otros, ¿no? Entonces, aquí lo que está haciendo es encontrar todo lo que le intentar primero la ordenación, ¿no? En el orden encontrado, y aquí lo que está haciendo es recorrer, ¿sí? Recorrer todo lo que le falta, lo está volviendo a recuperar. Y finalmente, miren, aquí la idea era lo siguiente. Puede ser que esto sea corto, pero es lineal, ¿sí? Puede ser que esto sea corto, pero es lineal. ¿Qué me dice que es lineal? Es la variable que va en la recursión, J, en todo caso, está avanzando de uno en uno, ¿sí? Y K que está avanzando de uno en uno. O sea, esto es lineal para mí. Y aquí también lineal, porque el K que le da el valor de A sub I y luego incrementa K. Y luego de A sub I asignarle a TMPK, incrementa I para pues, intentar llegar al límite superior. Luego acá el J, ¿no? Igual, lineal, está moviéndose de uno en uno. Entonces para mí, lineal más lineal más lineal era como 3N en mi cabeza, ¿no? Luego el algoritmo tenía este pequeño defecto, que todo lo que ordenó, lo ordenó en el vector TMP. Entonces aquí sí o sí, de inicio a final, o sea, de punta a punta, tiene que copiar todo lo que está en el vector TMP al vector de ordenación que es A sub I, porque lo que se pidió fue que el vector A sub I, el vector A ordenado, ¿sí? Entonces, no importando si esto igual es chiquito, medio n, medio n, medio n, este de todas maneras es de n, ¿sí? Porque recorre todo el vector, entonces es lineal. Y como habíamos quedado que en realidad estoy sumando todo, me quedo con la suma más pesada, que sería esto. En todo caso, lo que estamos haciendo es estimar el peso del algoritmo merge, que es el algoritmo llamado, y es un O de n básicamente, ¿no? Entonces, con ese detalle de que es un O de n, ya podemos ir hacia la ecuación de recurrencia y decir, no, bueno, tengo TD, dos veces la llamada al algoritmo, dos veces TDN medios, porque el conjunto se divide en la mitad, y le sumo n. Por esa razón, esa es la ecuación de recurrencia que hay que resolver para el SOL. Entonces, en el algoritmo recursivo, habíamos quedado en que el algoritmo llamado hay que estimar el peso que tiene, ¿sí? Porque es muy difícil seguir a la recursión, ¿no? O encontrarle una tabla de conteo, ¿ya? Entonces, esta misma situación nos llevó a cuando solucionamos, bueno, eso ya no habría que decir, la ecuación sería esta. Al solucionar nos encontramos con un caso mejor y un caso peor. En el caso merge, como tenía la ventaja que dividía a la mitad, en el mejor caso sí está dividiendo siempre a la mitad cualquier conjunto que intente, pero de todas maneras me encuentro con una complejidad de naturaleza logarítmica, ¿no? Ahora, logarítmica lineal en todo caso, ¿sí? ¿Por qué queda logarítmica lineal? Si ustedes analizan, recuerden el concepto de que cuando algo está dentro, cuando hay un ciclo dentro de otro ciclo, ¿qué hacemos? Multiplicamos, ¿verdad? Un ciclo dentro de otro significa multiplicar. No es lo mismo un ciclo a continuación de otro ciclo. Estas dos cosas son diferentes. ¿Sí? Esto es un ciclo dentro de otro ciclo. Y aquí, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar. Esta, por
por ejemplo, va a ser n, esta también n, por lo tanto la complejidad es O de n por n, y de ahí es el que viene O de n cuadrado en todo caso, ¿sí? Porque el t de n o running time es n por n, ¿sí? Eso es a simple vista algo que debemos entender. No es lo mismo eso a que yo hubiera tenido una situación en la que tenés un for i igual a 0 y menor que n más, y luego tengas aquí, no sé, x igual a 1, igual a 1. Cualquier instrucción, me olvidé meter aquí cualquier cosa. Este for tiene una sola instrucción y afuera de ese for, otro for. Y aquí tiene otra instrucción tonta, ¿sí? Cualquier cosa. Entonces, aquí yo veo un for, ¿cierto? Y este es otro for. Y si me voy por el peso, esto es lineal, esto es lineal. El t de n significa sumar n más n. Por lo tanto, este va a ser un t de n igual a 2n. Entonces, ¿cuándo multiplicamos? Cuando uno está dentro del otro, ¿sí? Y cuando sumamos, cuando están en fila, ¿no? Termina uno, empieza el otro, termina uno, empieza el otro. Ahora, cuando estuvimos analizando los algoritmos recursivos, vamos a revisar el merge sort, porque es que sale en el rol de n. El original merge sort es este. Entonces, entendemos que el merge sort es de n medios, los dos se han sumado, ¿por qué? Porque están uno a continuación del otro. Listo. Pero ahora, ¿por qué lo multiplica el merge? Porque la recursión es como una repetición, es un ciclo en realidad, ¿sí? ¿Dónde está metido este merge? Dentro del ciclo de repeticiones de merge sort. Es como si merge sort fuera un for que repite y adentro de ese for le hubiera metido al merge. Por eso es que estoy multiplicando, ¿sí? Y en el resultado que me dice, ¿no? En el log de n, analicemos. El log de n es por las divisiones. El merge sort se divide a la mitad y es n el log de n. El log de n, ¿sí? Log de n por las divisiones a la mitad. Pero adentro de la recursión está llamando a merge, que es lineal. Eso es n. Entonces, obviamente tenía que salir n log de n, ¿sí? N por el merge está dentro de la recursión y log de n porque el merge sort divide a la mitad el conjunto para poder hacer las ordenaciones, ¿ya? Entonces, eso hay que recuperar de lo que pasó ahí. Un poquito similar es lo que le pasó al quicksort, porque el quicksort tenía el tema ya no de dividir a la mitad, él más bien usaba un pivote, ¿no? Que el pivote podía ser el último elemento del conjunto, por ejemplo en nuestra simulación fue el último, pero el tema era que el pivote hacía que él empiece a buscar cuál es su posición correcta del pivote, ¿no es cierto? Entonces, si tenía un 10, tenía que buscar dónde le correspondía estar al 10. Cuando él encontraba su posición correcta en el pivote, esa posición se convertía en el índice pivote. Quiere decir, el punto de corte del algoritmo, ¿sí? Donde va a cortar en dos pedazos, ¿sí? Porque otra vez el quicksort divide el conjunto, pero no lo divide a la mitad. El merge lo divide siempre a la mitad, entonces para él es fácil, pero el quick es difícil, la parte de dividir, porque no es una fórmula que le encuentra el punto de corte. Si dice que el pivote es el último elemento del conjunto, su trabajo de él es empezar desde el principio a buscar cuál es la posición que le corresponde a ese valor, ¿sí? Lo va encontrando por comparaciones y cuando termina de encontrar este número, lo muda a esa posición y los empuja a los demás y esa posición donde lo metió es un nuevo punto de corte, ¿sí? ¿Por qué le dice que es un nuevo punto de corte? Porque ya este elemento está en un lugar donde ya no se lo va a mover más, es un lugar correcto. Entonces ya está ordenado en pocas palabras ¿sí? ¿Qué le corresponde hacer? Buscar ordenar a la izquierda del índice pivote y a la derecha del índice pivote. Eso es lo que vimos en sí, este algoritmo. Entonces, por eso le dicen de difícil división y fácil mezcla, básicamente, ¿no? Porque acá, este es el algoritmo llamado
vemos, esto es lo que les comentaba, el índice pivote, buscar el lugar que le corresponde y meterlo es el trabajo de partición. ¿Por qué es el trabajo de partición? Porque el partición está buscando dividir el conjunto en dos partes para poder ordenar lo que está a la izquierda y lo que está a la derecha. Y esa división no necesariamente es a la mitad, ¿sí? Esa es la diferencia. Ahora, si asumimos de que partición, ahorita lo vamos a ver, tiene un peso que luego hay que sumar, ¿cuál es la ecuación de recurrencia? Tengo Quicksort de A de inicio a índice pivote menos 1 y Quicksort de A de índice pivote más 1 a fin. ¿Qué significaba eso? Que está tomando todo el conjunto menos donde está el pivote. ¿Por qué no lo toma el pivote? Porque ya está ordenado. Fíjense, está tomando una posición antes del índice pivote y está tomando una posición después del índice pivote, porque usted ya no hay razón de tocarlo, entonces no lo toma. Entonces, ahí teníamos también un caso mejor y peor que analizar, porque decíamos, en el mejor caso, la división debe ser siempre a la mitad, y eso lo llevaría a un logarítmico nuevamente, ¿no? Porque sería otra vez mitad, igual que el merge. En el caso peor, imaginarse el caso peor tal vez es más difícil, pero de acuerdo a lo que se ha visto en la literatura de los textos, dice lo siguiente: el caso peor de Quicksort ocurre cuando la división ha sido tan mala de que en un lado quedó un elemento nada más para ordenar y al otro lado quedó los restantes n-1 elementos, ¿ya? Gráficamente, el peor caso de Quicksort es cuando tiene algo como esto. Y aquí quedó el pivote. ¿Sí? La posición que ocupa, si esta es la posición 0 o la posición 1, esta es la del índice pivote. Índice pivote señala en qué posición está el pivote. ¿Sí? Entonces, esto es el caso peor. Y por eso, cuando analizamos el peso del caso peor, teníamos de que era 1 por el peso de ordenar 1 nada más, y al otro lado, n-1, elementos que tenía que ordenar. Aquí simplemente debe. ¿Sí? Bueno, ahora, si esa era la ecuación de recurrencia, ahora había que sumarle el peso de partición, pero partición hay que también intentar medirlo para sumarlo, porque solo sumamos. Medirlo en el sentido de determinar su complejidad, ¿sí? Es un O de n, un lo de n, un hex. Entonces, por esa razón, directamente miro las instrucciones. Por aquí va 1, 1, no nos dice nada, ¿sí? Pero acá inicia un for, que está incrementando de 1 en 1, ahí hay peligro de lineal, un comportamiento lineal. Adentro hay un sí condicional, no le va a afectar mucho. Miren, de aquí a aquí, para mí es un modelo, ¿sí? Vamos a ver si lo que está a continuación cambia ese concepto. Aquí dice intercambiar. El algoritmo de intercambiar son 3 instrucciones, ¿no? Intercala 2 valores, ¿sí? Está más adelante, pero no le afecta. Sigue siendo el mayor lineal. Aquí debe ser 3, retorno índice pivote 1, ¿sí? Entonces, de todas estas líneas que he sumado, el peso está cayendo en el for. Entonces, definitivamente eso es un lineal, es un O de n. Entonces, la ecuación de recurrencia de Quicksort simplemente lo va a sumar, ¿sí? Eso fue también lo que vimos. Ahí está el algoritmo de intercambiar para intercalar los valores cuando no están correctos, ¿sí? Entonces, en el caso peor, esta sería la ecuación de recurrencia simplificada ya, ¿no? En el 1 que habíamos mencionado, n-1 y el O de n por partición. Partición está haciendo esa complejidad, que al final se reduce a 1 más de n-1 más n para resolver la ecuación de recurrencia, ¿no? Y de ahí, en el caso peor, a nosotros, ¿qué nos arroja? Aquí ya deberíamos saber qué arroja esta ecuación de recurrencia. Porque la Tdn-1 es como si fuera un for, ¿sí? Tdn-1 es como si fuera un for y adentro tiene un n. El n es como si fuera otro for, ¿no es cierto? El n es lineal, es otro for básicamente. Entonces, es como si tuviera un for y otro for adentro. ¿Qué me va a arrojar eso? Es como si esto, si revisan el caso 1 de las recursiones, Tdn-1 es O de n, ¿sí? La solución de Tdn-1 es O de n de acuerdo al caso 1 de las recursiones que les va a hacer.
Y este es O de n. Entonces, ¿qué tengo ahí? O de n por O de n cuadrado. Al resolver esta ecuación, sí o sí me voy a encontrar con O de n cuadrado. ¿Listo? Entonces, eso antes de resolver. Porque ya entendemos el significado de lo que es. Esto es una repetición lineal, básicamente, ¿no? Es recursión, pero es una repetición lineal. Y adentro tiene, eso es lo que dice esto, dice más, pero en el fondo está indicando qué tiene. Tiene también la llamada un algoritmo lineal. Entonces es como que dentro de una repetición tengo otra repetición. Y eso es lo mismo que tengo aquí. Tdn menos 1 y el otro es ODN. El ODN refleja esto, por cierto. Todos los ODN reflejan un Y o un for extrayendo de un algoritmo. Eso es. ¿Ya? Pero ¿por qué ahí lo suma y allá dijo que había que multiplicar? Porque esto es en modular, ¿sí? En modular nosotros un for dentro del for lo metemos, ¿verdad? Pero cuando hacemos el análisis de la ecuación de recurrencia, tenemos que sumar el peso del algoritmo recursivo. Eso dice eso es lo que hacemos. Ahora, cuando tú sumas todos los pesos en la ecuación de recurrencia, al resolver, aparece eso. Por eso estoy diciendo que son verlo de las dos maneras. Si estoy mirando el algoritmo recursivamente, ¿qué tengo que hacer? Sumar los pesos, ¿sí? Porque esa suma, al resolver la ecuación, se convierte en el producto del fondo, ¿sí? Miren, esta al resolver se ha convertido en un producto. Ahí estoy resolviendo, ¿sí? O de igual, ¿sí? Entonces, es buen punto de vista el haber notado eso. ¿Por qué lo está sumando en la ecuación de recurrencia? Porque eso me lleva al poder n cuadrado, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el concepto? En la ecuación de recurrencia tenemos que sumar los pesos que le afectan a esa ecuación. Todos los pesos se los suman, ¿sí? Allá no. Allá estoy haciendo análisis de un algoritmo modular, clásico de siempre. Entonces, si hay un for dentro de otro for, la interpretación es que debo multiplicar, ¿sí? Pero si hay un for que acaba y luego empieza otro for, ¿ahí qué significa que debo hacer? En el segundo caso, sumar, ¿sí? Entonces, por favor, recordemos lo que dijo él, ¿ya? En la ecuación de recurrencia tengo que sumar los pesos, nada más, y resolver la ecuación. Al resolver la ecuación, me voy a encontrar con lo que sería la transformada a una forma sin recursión. O sea, si tú llevas la recursión a repetición con for, que se puede, te vas a encontrar con eso, ¿sí? Ahora, la complejidad normalmente a veces se puede ver afectada porque recuerden que en forma recursiva siempre el algoritmo se ve más sencillito, ¿no? más simple de lo que realmente es, ¿ya? Los he visto a los quicksort modular y no es igualito, es muy chipador, ¿ya? Si uno les enseñara modularmente el quicksort, costaría que lo entiendan. Aquí está muy fácil, uno le dice pilla el pivote, punto de corte, pedirle que ordene a la izquierda, pedirle que ordene a la derecha, ¿sí? Es como que tú dices, ¿en qué momento se está ordenando? ¿En qué momento se está ordenando? Cuando estás buscándole al pivote su posición, ahí se está ordenando, ¿sí? Se está empujando, se está metiendo, ahí se está ordenando. Cuando termina, se acaba ordenando, ¿sí? Pero hacerlo eso con las otras estrategias es bien costoso. El algoritmo es bien chiflado. Lo van a encontrar en internet en algunos sitios. Quicksort con ciclo mientras, normalmente lo hacen con mientras, y van a ver que es largo y no se entiende mucho, no tiene el mismo actividad, ¿sí? Pero de todas maneras, con esto ya queda claro que en algoritmos recursivos, en el fondo, al haber visto los algoritmos de ordenación, ya hemos hecho el ensayo de llamar a superarquetipos. ¿Listo? El tema de los algoritmos recursivos es de que son más fáciles de resolver, ¿sí? Porque caen siempre en el mismo rango, ¿sí? Las ecuaciones de recurrencia se parecen mucho, ¿ya? Este está analizando, por cierto, el caso mejor del cursor, ¿no? En el caso mejor, la división ya no es tan mala, es siempre mitad, mitad, por lo tanto, ya pues parece un merge, básicamente, porque dice T de medios, ahí está sumando los dos pesos, y aquí es la complejidad en el caso mejor del algoritmo partición, ¿no? El algoritmo partición era lineal,
nada lo va a detener a que sea lineal, ¿sí? Sí, no importa si el mejor caso de un algoritmo de ordenación es que ya está ordenado al revés, en el punto partición, igual está haciendo todo el trabajo de mover, ¿no? Porque los pivotes que agarre están siempre mal ubicados, ¿no? Por ejemplo, el primer pivote que agarre, su lugar correcto es la posición 1, ¿sí? El otro pivote que agarre, su lugar correcto va a ser más adelante, ¿cierto? Entonces todo está volcado. Entonces, de todas maneras, sigue siendo lineal también, en el caso mejor, el algoritmo partición. ¿Dónde está la diferencia? Pues aquí. ¿Sí? Este es el caso mejor del cursor. Entonces, aquí tengo 2 TDN medios contra un N, ¿no? Y al medir eso y al resolver la ecuación de recurrencia, el TDN medios es ln de N, ¿cierto? Ln de N. Y el N, que lo multiplica, ln de N por N, N ln de N. ¿Sí? Entonces, en el caso mejor, el cursor sí tiene buena respuesta. En el caso mejor es básicamente un N ln de N. ¿Sí? La complejidad del algoritmo de cursor, ¿no? Entonces, todo esto lo hablamos el día jueves, la clase pasada, ¿ya? Ahora vamos a intentar continuar con la misma secuenciación, análisis de subalgoritmos. Vamos a analizar subalgoritmos. Vamos a repasar de repente esto otra vez, pero vamos a concentrarnos en algoritmos modulares ahora, es decir, no de naturaleza recursiva, ¿ya? Vamos a ver un caso bien sencillo primero. Este que estaba acá. El algoritmo es calcula, tiene adentro un while y está llamando a calpro. ¿Sí? El algoritmo llamado es calpro. Y a diferencia del otro algoritmo recursivo que teníamos, no sabemos qué hace calpro. No tengo el código de calpro, pero me están indicando de calpro, si está entrando n, en el caso mejor dice que es 5, es un constante. ¿Ya? El calpro, en el caso peor, dice que es 4m menos 5. Este m es este de acá. Para nosotros es el n que está ahí, ¿sí? Si le entra n aquí, va a decir 4n menos 5. Entonces, me están dando de los algoritmos llamados el peso que tiene, ¿sí? Está más fácil, ¿sí? No tengo que estimar el peso del algoritmo llamado. Estimar el peso del algoritmo llamado significa que tienes que hacer en este tipo de ejercicio la tabla de conteo con el algoritmo llamado. ¿Por qué? Porque aquí donde dice calpro, tú tienes que poner cuánto vale, o sea, cuánto pesa, ¿ya? Porque eso le va a influenciar si está dentro de un while, ¿cierto? Entonces vamos a empezar con la tablita básica. Son 5 líneas. Entonces normalmente hacemos una tablita de conteo simple y de ahí sacamos. Así ya te... Hay enumerado las líneas donde hay instrucciones. Son 5 líneas. Entonces, voy a hacer una pequeña tablita de conteo antes de empezar el enumerado de líneas. Ok, entonces, creo que voy a empezar así. Voy a darle un n y voy a analizar qué n más o menos me conviene. Como x está controlando la repetición del while, es de 1 en 1, puedo trabajar con un n no muy grande, ¿sí? Voy a ponerle un n de 4. Si n es 4, x, me interesa x porque controla el ciclo, arranca en 0. Mientras 0 menor que 4, verdadero, x igual a x más 1, lo incrementa, dice calpro, ¿no? Y calpro, yo digo calpro, ahora ¿cuánto pesa calpro? Bueno, ahora tenemos 2 mediciones, en el caso mejor y en el caso peor, ¿no es cierto? Entonces eso significa que yo también tengo que volcar mi análisis a los 2 puntos de vista, caso mejor y caso peor.
más fácil. Sí. En el caso mejor dice que la complejidad es constante, ¿sí? Es 5. Significa que no depende de n, ¿no? Esta complejidad no depende de n, no importa si n es 1.000.000, cálculo en el caso mejor siempre vale 5, no depende de n. Esto está interesante porque ahora cuando empiezo a analizar desde el punto de vista del caso mejor, tengo que observar lo que le va a suceder en esas líneas en este caso. Entonces, una buena idea es decir, analizo el caso mejor y veo a todas las líneas que están. Entonces, vuelvo a empezar. Si voy por el caso mejor, x igual a 0, la línea 1 vale 1. La línea 2, mientras x menor que n, ¿cuántas veces va a comparar x contra n? ¿Podemos hacerlo directo sin darle conteo? Aquí si lo hago, miren, solo me interesa cuántas veces va a comparar, ¿no? Entonces voy a ver de 0 hasta 4. 1, 2, 3. 3 menor que 4, sí. Y cuando x valga 4, 4 menor que el 4, no, ahí se va a detener. ¿Cuántas veces comparó x con n? 5 veces, porque empezó en 0, ¿sí? Entonces, en la línea 2, si comparó 5 y n vale 4, las comparaciones son n más 1, ¿sí? While x menor que n son n más 1 veces. Luego, la línea 3 vale 1, porque es una instrucción simple. Si comparó n más 1 veces, ¿cuántas veces entró adentro del while? N, correcto, n veces. ¿Cuántas veces incrementó la variable? N veces. ¿Sí? Es lo mismo. Luego la línea 4 dice calpro, y ahora digo, ¿cuánto pesa calpro? Ahí dice que en el caso mejor vale siempre 5. Pero ese 5, ¿cuántas veces las hace? Está dentro del while, ¿sí? ¿Cuántas veces entró adentro del while? 1 por n. N veces. ¿Sí? No, n. Luego acaba el while. Ojo con la llavecita. Acaba el while. Debajo de while dice return x. ¿Cuántas veces hace el return x? Una sola vez. Entonces con esto ya puedo yo determinar el TD. Sería 1, 2, 3 Tómate constante. café, pues que tenés agua. N, 2n más 5, 7. Ordenando. Por lo tanto, en el caso mejor es no es un no. ¿Qué se llama esto? Omega de n. ¿Sí? Entonces, en el caso mejor está muy fácil. Simplemente se reemplaza la línea por el peso que dice que tiene. ¿Ya? Ahora hay que hacer lo mismo en el caso peor. Pero aquí medio que nos va a costar. A ver, vamos con la línea 1. Igual hay que medir la línea 1. ¿Cuánto pesa la línea 1? 1. ¿Sí? La línea 2. ¿Cuántas veces compara? Sigue siendo n más 1 veces. Las comparaciones. X igual a x más 1 sigue siendo n veces. Ahora en la línea 4 tengo la llamada calpro, pero calpro en el caso peor dice que es 4n menos 5. M es el dato de entrada. Bueno, lo que ahora me toca a mí hacer es tomar en cuenta que por cada vuelta del while va a cambiar n, ¿cierto? Bien. Aquí el calpro es de x, no es de n, ¿sí?
Significa que, por ejemplo, cuando X estuvo en 0, entró 0, ¿verdad? Se volvió 1. ¿Aquí qué le mandó a Calpro? 1. Cuando dio la vuelta, le mandó 2. Luego le mandó 3. Hasta que ya no pudo más. Pero ¿a qué me voy? A que Calpro le importa lo que entra. ¿Sí? Si le manda un 1, ¿cuál es el peso? 4 por 1, 4, menos 5, menos 1. Si le mando un 2, el peso es 4 por 2, 8, menos 5, 3. Si le mandan 4, el peso es 4 por 4, 16, menos 5, 11. ¿Por qué está diferente del caso mejor? Porque en el caso mejor, si bien entraba M, no le afectaba al peso del algoritmo, ¿sí? Era siempre 5, entonces no me importa que entre 8, 10, siempre era 5. Por eso el algoritmo Calpro en esa línea valía 5. Y simplemente lo multipliqué por n por cuántas veces lo llamé, ¿sí? N veces fue llamado el algoritmo, entonces ahí está el peso. Teóricamente ahora tengo que hacer lo mismo. Tengo que encontrar el peso por cada llamada de Calpro. Pero para entender la secuenciación, aquí vamos a intentar la simulación. Necesito la primera entrada. Calpro, ¿aquí cuánto vale? 5, 4. Yo voy a poner Gaussian 4M menos 5. Esto es, ¿no? Entonces, en la línea 4 lo que voy a empezar a hacer es la simulación del 4M menos 5. Pero la simulación de cuando es, la primera vez con cuánto entra. 1. Entró 0, se volvió 1, entró con 1. Muy bien. La primera vez entra con 1. ¿Sí? ¿Cuánto se hizo ahí? Menos 1. La siguiente vez entra con 2. Ojo que estoy haciendo estas entradas. Con 1, con 2. La siguiente vez entra con 3. ¿Sí? Ok, entró con 3. Entró con 3, viene arriba. 3 menor que el 4, dice verdadero, ¿no? Sí. Luego se convierte en 4. ¿Sí? Entró todavía el 4, ¿no? 4 por 4, 16, menos 5. El 4, fui a verificar que todavía entró, ojo. ¿Sí? ¿Por qué entró? Porque valía 0 y aquí lo puse en 1. Entró con 1. Dio la vuelta, 1 menor que el 4, verdadero. Ahora viene 2, entra con 2. Al dar la vuelta, 2 menor que el 4, sí. Luego lo aumenta. O sea, compara y recién aumenta, ¿no? Esa es la diferencia. Entonces, aquí, por ejemplo, iba por 3, ¿sí? 3 menor que el 4, sí. Y aquí lo aumentó a 4. Y lo metió con 4. Y luego, al dar la vuelta, 4 menor que el 4, falso, y ya no entró. Entonces, yo por eso sé que entró hasta que n estuvo en 4. Y luego lo botó. Ok. En este último, ¿cuánto es? 11. Entonces, ahora en total, ¿cuántas veces ha comparado? O total, el peso total es igual a 11 más 7, 18, 21, 20. ¿Sí? Necesito encontrar una fórmula que calcule ese 20. Que cuando le ponga la fórmula que n vale 4, el resultado es 20. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer ahora es analizar esto como una repetición serial. Menos 1, 3, 7 y 11. Si es una repetición serial, esta es posición 1, 2, 3 y 4. De menos 1 a 3, me estaba equivocando, pues. Más 4. De 3 a 7,
7 a 11. Es una repetición serial, ¿no? Esa es una serie aritmética, le llamamos, ¿sí? Porque hay un valor constante que suma para llegar al siguiente. Al ser serie aritmética, ¿sí? aplica la regla de la serie. La regla de la serie, ¿qué nos dice la regla de la serie? Que podemos encontrar el total de elementos, ¿no es cierto? Aquí mi n es igual a 4, ¿sí? ¿Cuánto suma todo? Vamos a ver el total. Es igual a el primero, menos 1, el último, 11, entre el 2, multiplicado por cuántos elementos hay. Gauss dice esto, ¿no? 10 entre el 2, 5 por 4, 20. Pero yo lo voy a dejar en fórmula, no lo puedo dejar en números, porque esto es para el caso que n vale 4. Entonces yo tengo que hacerlo en fórmula basada en n. El primer elemento de la serie es un constante, pero el último elemento de la serie tiene que estar calculado en función de n, ¿ya? Y aquí siempre decimos cómo calculo el valor del último elemento de la serie basado en n, ¿sí? Les cuento que no hay mucho donde buscar y la respuesta está en esto. Básicamente esta es la fórmula del término enésimo. De 4 por 1, 4, menos 5, menos 1. 4 por 3, 12, menos 1, 11. ¿Sí o no? Claro, es así lo que hemos hecho, ¿no? Entonces, hacer la fórmula del término enésimo lo puedo ocupar para encontrar el último término, ¿sí? Entonces, aquí lo vamos a poner. Para llegar a 11, ¿qué necesito? 4 por n, si n vale 4, iba a decir 16, ¿sí? 4n, y a esto le voy a restar 5. Y ya tengo el término, el último término de la serie, dividido entre el 2, multiplicado por n. ¿Sí? Entonces ahora simplemente hay que hacer números, ¿no? El total va a ser igual a menos 1, menos 5 quedó, qué feo, ¿no? Menos 6, 4n menos 6 entre el 2 por n. Puedo simplificar todavía, ¿no? El 2 se va, este queda en 2 y este queda en 3, factor común el 2, ¿sí? Quedaría 2n menos 3. Eso no está bien. 2n cuadrado. No. Primero más último menos 5, 4n menos 5. El n es el último porque n vale 4. ¿Sí? 4 por 4, 16. 4n menos 5 menos 1, 4n menos 6. Entre el 2 por n. 2n más 3. Ah, menos 3 me quedó. Pero no hay que multiplicar la n por la n. Queda 2n menos 3n. He hecho mal, pues, ¿no? Estoy ahora mal. Pero yo sé que está mal. Eso es lo más importante. Si tú no te das cuenta, va a estar error. Yo sé que está mal. Algo anda mal, ¿sí? Por querer simplificar, olvidé multiplicar por todo. La n le multiplica todo, ¿no? Aquí, ¿qué quedó? Quedó 2n menos 3 por n. Sería 2n cuadrado menos 3n. ¿Cómo me di cuenta? Porque la fórmula que estoy obteniendo tiene que calcular el 20.
¿sí? Si n vale 4, 4 por 4, 16 por 2, 32, menos 3 por 4, 12, 32 menos 12, 20, ¿sí? Si n igual a 4, entonces total igual a 20. ¿Listo? Entonces, tenemos la fórmula para el cálculo del total, ¿sí? La línea 4, entonces, ¿por qué cosa voy a reemplazar? Ya encontré el 20. La línea 4 es igual a 2n cuadrado menos 3n. ¿Se entendió? Sí. Esto me da el peso de la línea 4. ¿Y la línea 5 cuánto pesa? 1. Debajo de todo eso, debajo de 5, entonces, el running time va a quedar igual a, ¿qué cosa? 1, 2, 3, más n, 2n, menos n quedaría, más 2n cuadrado, ¿sí? Sería 2n cuadrado menos n más 3. Revísenlo. 1, 2, 3. Entonces, si este es el running time, el O es, caso peor, ¿no? O de n cuadrado. Y ya tenemos la complejidad, ¿sí? Entonces, les cuento que en este tipo de ejercicios es siempre lo mismo. Lo que hay que hacer es encontrar la serie de repetición. Ahora, a veces esa serie de repetición puede ser diferente, ¿no? Es que ahí nos ha salido con la de Gauss, es una serie aritmética, ¿no? Es la más fácil. Pero imagínense, nos sale una serie cuadrática, hay que trabajar más en la serie cuadrática, ¿sí? Porque la serie cuadrática no tiene una fórmula como la de Gauss. En la serie cuadrática no puedo aplicar la de Gauss, no puedo decir primero más último entre 2 y va a calcular el total, ¿no? La cuadrática hay que encerrarla en el sumatorio, no hay de otra. Si recuerdan, el sumatorio de 1 a n es la de Gauss, ¿no? La lineal en realidad es un sumatorio de 1 a n, ¿sí? La cuadrática también se la mete en un sumatorio, pero no va a ser esta formulita simple, ¿sí? Seguramente hay que hacer un esfuerzo adicional con las fórmulas que les pasé, ¿ya? La cuadrática. Encerrarlo en el sumatorio, resolver el sumatorio para encontrar este total. ¿Tienes un ejemplo de eso? Ese sería bueno que lo pongamos en el examen. No. Bien que me hizo acuerdo, porque ya me había olvidado de ponerlo en el examen. ¿Quién es ese? Claro, ahí lo van a resolver. Vamos a ver uno. Pero no les va a gustar, porque es muy A largo. mí ya está poquito. 30, dice. No estás jugando, no me estoy viendo, jugando.
uno se va a dar cuenta porque me parece que van a como que va a responder y a mí me dicen nada. Claro, porque eso lo digo que no me enseñan nosotros. No, que es pequeño, debe saber eso. Depende, porque por ahí el dice, ahí le vamos a mejor en pecho. Antes de esta clase para entrar a las 3, está bien con nosotros. A menos que es una clase, ahí lo puedes entender. De esa gente, y no te decís, bastante en esta clase. Martes o jueves. Igualito. Sí, a este ejercicio. Ah, pero así era. La respuesta es en el cuadrado, ¿no? Yo me evito en su clase de control. Antes de que vaya a decir no, ¿pero? Que no se directo. Voy a ver. Lo voy a iniciar, pero no lo voy a completar. Es muy largo. Por... Aquí te lo voy a poner. Era muy inteligente contra las cosas, no sé, nunca. No mucho para. No sé, para las cosas. Así, ¿qué tal? Al final de todo, y se me tiene que hacer una pregunta cada cosa. Claro, pero sí, al menos una pregunta así y una de las respuestas. Y el proyecto sí, sí, y lo peor es que por ahí No sé si vieron en plataforma, ya están las notas. Si tienen una diferencia, tienen que avisar porque había uno que anulé porque una situación X. Entonces, si alguien ve diferencia, me tiene que hablar a mí, ¿ya? Y también está la fecha de este viernes para hacer un taller de análisis recursivo. Significa que ya tienen que venir como si fuera el día del examen, ¿ya? Este jueves. Ajá, este jueves, perdón. Sí, este jueves, ¿ya? Entonces repasan. Examen otro sábado. Voy a confirmar tempranito mañana. Es que ahora estaban hablando y yo ya tenía que venir. Ya no me dio tiempo de quedar.
Creo que no estoy segura. Pero les confirmo mañana. ¿Ya? Pero Al otro. Si usted quiere que no, que al otro dice, está muy seguido. No, tienen que acostumbrarse que es cada mes. Es lo que está mal es el calendario facultativo, ¿no? Creo que hay 2 semanas de diferencia entre el parcial 1 y el parcial 2. Por eso es que todos andan así, nada equilibrados. Pero es cada mes. Pero un grupo no bien es mejor. No, porque vamos a subir. Yo no sé tan temprano. En el multigrupo en realidad sorteamos las preguntas, ¿no? Pero los 3 lo revisamos. O sea, revisamos de que confiamos en que ustedes van a hacerlo bien, cada uno, ¿no? Lo que no hemos hecho este semestre es un práctico, teníamos que hacer un práctico único para que todos se alineen ahí. Eso sí no se hizo. Pero hay un práctico en la plataforma también, me acuerdo. En el práctico de siempre, donde se supone que está todo genérico, por si acaso. O sea, antes del examen mínimamente, pues júntense con su grupo, resuelvan los ejercicios. No le digan al auxiliar, mándeme hecho, él le va a mandar hecho y ustedes no saben ni cómo empezó. ¿Sí? Entonces resuelvan, entonces intenten hacerlos. Ahora, si ya ven que este está fácil, vayan por los más complicados, ¿sí? Porque el práctico empieza con fácil y a lo último están los complicados, ¿sí? Al final, ¿ya? Entonces intenten resolver ese ejercicio para prepararse para el examen. Es el clásico que usamos para los multigrupos, ¿ya? Esa tanda de preguntas. Y todo lo que hemos ido viendo en clase, por si acaso, es de ese estilo, ¿ya? Lo único que he retirado en clase es el análisis de ciclos muy, vamos a decir, muy parecidos a este. Lo voy a mostrar. Bueno, a ver cómo les va con esto. Como quisieron, les voy a ayudar a empezar, pero tienen que terminar ustedes. Esto está interesante. La primera vez que lo lancé, creo que 3 horas y no avanzaba. ¿Ya? Pero ahora les voy a ayudar. Sin embargo, a ver, en el caso mejor, creo que no necesitan ayuda, ¿sí? En el caso mejor, merge, ¿cuánto pesa? 3. O sea, si la línea donde está merge lo reemplazo por el peso que tiene, que es un 3, simplemente tendría que multiplicarlo por ¿cuánto? Por el internet. Por n cuadrado. ¿De dónde sale el n cuadrado? Incremento de j. Los incrementos de j van a ser el n cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿aquí qué va a mandar? Encontrar incrementos y comparaciones de i, incrementos y comparaciones de j. Con eso yo puedo trabajar el algoritmo merge. En el caso mejor, entonces, ¿esto qué va a hacer? ¿Qué es en el caso mejor? 3. N cuadrado sin miedo. Es constante y aquí está el cuadrado, es un n cuadrado, ¿no? Sí o sí. En el caso peor. No está determinado, pero ¿a qué tiene? Si él me dice que en el caso peor está recibiendo 2n acá, j, miren, vale 0, luego vale 1, luego vale 2, luego vale 3, o sea, j varía mucho, ¿sí? Pareciera, me da la impresión de que es como un lineal otra vez, ¿ya? Es como que mira, n, ¿sí? Es como un n cubo, parece, ¿sí? Pero ahora hay que hacerlo para determinar si realmente estamos correctos, ¿no? Parece un n cubo en el caso peor. Entonces vamos por la medición de las variables que necesitamos, así como hicimos aquí. Ah, tanto rato no lo buscan. Tanto rato. Al final de clase vamos a imprimir los formularios.
de todo esto, pues, no hay niños en el lugar. ¿Dónde? La ingeniera lo pasó, ¿verdad? ¿Te acompañan? Pensé que ibas a querer formulario, además de casa los ejercicios que dijo de práctica. No, pero que ir a lo más que me lo entiendo. Ah, ¿vos tenés impresora? No, pero adentro no. Solo esperé que me imprima y que lo Entonces, lo mismo, voy a seguir a las variables. yo no me voy a inscribir, mi compañero. ¿Qué es la México? No, aquí no. No, ¿seguro? Bueno, la México estaba menos que imprimir 100 hojas para o 20 hojas. ¿Y cuántas horas? Una poquita, ¿no? Parece que con N de 4 igual va a trabajar bien. Entonces voy a intentar primero pescar a I y J. ¿Sí? Ok. Y comienza en 0, menor que 4. Luego dice, entra dentro del for y luego dice J en 0, menor que 4. Luego llama a merge. Ok, primero vamos a ver el movimiento de I y J. Y luego vamos a ver las llamadas de merge. J entonces está en 0, luego en 1, en 2, y cuando valga 3 va a decir 3 menor que 4, verdadero. Luego J llega a 4 y lo bota del for. ¿Sí? Luego I se mueve a 1 y luego J vuelve a empezar, ¿no? 0, 1, 2, 3 y 4. Sí, es que como eso está N, interesante hubiera sido que vaya hasta ahí, como en algún caso que hicimos, pero va hasta N siempre, por eso está muy fácil. ¿Sí? Cuando I vale 0, hace J todo eso. Cuando I vale 1, hace todo eso. Cuando I vale 2, lo mismo. Cuando I vale 3, lo mismo. ¿Sí? Cuando I valía 3, 3 menor que 4, verdadero. J empezó en 0, terminó y aumentó a 4. Pero cuando I fue 4, dijo 4 menor que 4, falso, terminó. Ya tengo las tandas de I y las tandas de J. Voy con los facilitos. Incrementos de la variable I. ¿Cuántas veces incrementó la variable I? 4 veces, y lo cual es igual a N. 4, por lo tanto es N. Las comparaciones de I. 5. Una más, comparo 5 veces, por lo tanto es N más 1, perfecto. Voy por el difícil, incrementos de J. ¿Cuántas veces incrementó J? Varias veces, por muchas tandas. Aquí incrementó, ¿cuántas veces? 4, aquí 4, 4 y 4. Se ha hecho una serie del mismo valor. ¿Sí? Como N vale 4, ¿sí? Como N vale 4, repitió 4 veces, ¿sí? O incrementó 4 veces. Pero si N hubiera valido 5, ¿cuántas veces hubiera incrementado J? 5. Si N hubiera valido 5, ¿cuántas veces? 5. Si N valía 6, 6. ¿Sí? Eso es para sacar la fórmula, ¿no? Básicamente aquí, si N vale 4, yo diría 4 por 4 es 16. Este 4 es por cada vez y este 4 es por el N. Si hubiera sido de 5, como lo decía, 5 veces, el 5 hubiera sido, ¿sí? Perdón,
Si n vale, claro, para hacer así hubiera tenido que ser n de 5. Lo cual sería n por n. ¿Sí? Básicamente la fórmula es, si es 5 por 5, diríamos que la fórmula es de los incrementos de j es igual a n por lo que es n cuadrado. Ok. ¿Qué pasa con las comparaciones de j? Si comparo incrementos 4, incrementó 4, comparó 5, 5 y 5. Para 4, n. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿cuál va a ser la fórmula? Es la pregunta. N más 1 por n. ¿Sí? Porque n vale 4 más 1, 5 por 4 son 20. 5 por 4 es igual a 20. Y aquí era 16. N por n más 1. Simplemente. Entonces, directo. Las comparaciones de j, n cuadrado más n. ¿Sí o no? Si n vale 4, 4 por 4, 16 más 4 son 20. Tengo las fórmulas de las comparaciones. Entonces estoy haciendo similar a lo que hice hace un rato. Ahora tendría que analizar el caso mejor, el caso peor. La complejidad en caso mejor es de 3. Menos. A ver, para merge, ¿no? Ok, entonces voy por líneas. ¿Cuántas líneas hay? 1, 2, 3. Solo 3. Tan largo. Bueno, la línea 1. Recordemos, ¿cómo medimos un for? Está la teoría. ¿Cómo medimos? La declaración. Inicio de variable, comparaciones, incrementos. Son 3 cosas. O sea, eso no se pueden olvidar. Todas las repeticiones tienen la misma historia, solo que el for lo tiene en una sola línea. El inicio de variable vale 1. Siempre se hace una vez. Las comparaciones de i ya lo tengo allá. Comparaciones de i es n más 1. Ojo que esta separación es más, ¿no? Y luego viene el incremento de i, que es n. Lo cual significa 2n más 2. ¿Listo? La línea 2 tengo j igual a 0, vale 1. J igual a 0 vale 1, igual que dijimos antes. Pero lo tengo que multiplicar por las veces que incrementó i. El incremento de i está en n. Va una más. Comparaciones de j. ¿Cuántas están las comparaciones de j? N cuadrado más n. Pero este ya no lo multiplico, ¿no? Porque ya está multiplicado por n. ¿Sí? Incrementos de j, n cuadrado. 2n cuadrado más n. Ahora, la línea 3 está el algoritmo merge, cuyo peso es 3. Pero eso lo tengo que multiplicar por los incrementos de j. ¿Sí? Los
incrementos de J que era n cuadrado, ¿sí? ¿Y por qué no lo multiplico por los incrementos de I también? Porque esta lo multiplico solo por el incremento de J y no lo multiplico también por el incremento de I. Porque este incremento de J ya está multiplicado por cada incremento de I. ¿Sí? La teoría nos dice que los cores se multiplican, ¿sí? Pero aquí yo no lo estoy llegando hasta arriba porque este ya está. Entonces, en el caso mejor, la medición es muy simple. Entonces, el TNN son 5n cuadrado más 3n más 2. Lo cual va a significar que en el caso mejor este es un cuadrado. Ahora quisiera que intenten el caso peor. Dije en la. El apurado, entonces sería 2n cuadrado más 2n. A ver, 2n cuadrado. Me faltó sumar algo. La primera es 2n cuadrado. Sí, ahí falta un 2. Tiene razón. 2. Y acá va a quedar 2 y 3, 5. 2 y 2, 4. El running time tenía un error de 1. En complejidad quedó bien. Ahora sí, intenten el caso peor con 2n. Tengo que sacar como. No, vamos, le ponemos 2n, ¿no? Multiplicamos. No tengo miedo de mover la cámara. Patrón o jugar. Digo, ¿sí? Lo voy a hacer. Solamente se modifica la línea 3 nomás, ¿no? Entonces sería 2n más 2, 2n al cuadrado más 2n, y el otro es 2n por n al cuadrado, ¿no? 2 por n al cubo. N también, entonces que sería 4n, un transbordador, 3n te borraba, 4n sería, ¿no? 2n más 2n. ¿Dónde traigo la ropa? Sería 4n, entonces más 2. Así más o menos sería. Y solamente lo reemplacé a la 2n.
Esto también se puede simplificar, ¿no? Hay que hacer hartas simulaciones, ¿no? Porque entrar base a J, ¿sí? Cuando J vale 0, cuando vale 1, 2, Ah, 3, no era así. reemplazando en la fórmula. No, más complicado. A ver, intenten, por favor, ¿qué les sale ahí? Son las 8:09.